Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y también les saluda nuestra hermana Olga Lidia Ara Sánchez, hermanos, y le damos la bienvenida a este tiempo de discipulado, tiempo de enseñanza de la palabra del Señor, amén. Y damos gracias a Dios porque, pues, a pesar, ¿verdad?, de que no podemos dar esta enseñanza presencial, ¿verdad?, pero lo hemos estado haciendo a través de estos medios, hermanos, y pues ya, ¿verdad?, hemos avanzado un poco. Y hoy empezamos con un tema nuevo, amén. Los que tienen su material, es el tema número 16, que es el diezmo y la ofrenda, amén. Así que sobre este tema, hermanos, vamos a empezar, ¿verdad?, nuestro discipulado el día de hoy. Así que pues le invitamos, ¿verdad?, para que esté atento, su corazón, su mente, su espíritu. Y también, ¿verdad?, que tenga su Biblia, su libreta, su material, su lapicero para ir anotando. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos, y son bienvenidos. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias por la bendición de permitirnos compartir tu bendita palabra. Danos sabiduría, danos revelación, danos, Señor, palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que podamos edificar la iglesia, Señor, y que tu iglesia no sea confundida en medio de un mundo avaro, en medio de un mundo egoísta, Señor, en medio de un mundo idólatra. Señor, te pido, te ruego que la iglesia sea preservada, Señor, sea guardada en tus manos poderosas. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues si usted se ha dado cuenta, estamos en este momento, ¿verdad?, dando, estamos transmitiendo este programa o esta actividad por el grupo. Así que pues vamos a estar hablando aquí en el grupo de ministerios Ebenezer Cunduacán. Ya mi esposa les dijo, ¿verdad? Sí. La parte donde vamos a estar estudiándolo. ¿Por qué no lo hacemos abiertamente en público? Porque es un tema que le atañe solamente a la congregación, a la iglesia, ¿verdad? Es exclusivamente para la iglesia. Porque, hermanos, podíamos dar pie a que se vuelvan ciertas discusiones y que pues no son necesarias, ¿ok? Porque el tema del diezmo y la ofrenda es un tema polémico para el mundo. Para la iglesia no debe serlo, pero para el mundo sí es polémico. Para la gente carnal y para la gente que no ha aceptado al Señor en su corazón, pero la gente también que está en la iglesia ya aceptó a Cristo, pero no ha entendido las Sagradas Escrituras, les cuesta trabajo entrar en estos temas. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes para hacerlo, ¿ok? Empezamos entonces, hermanos. Aquí la hermana Galía nos va a ayudar leyendo lo que tenemos aquí en la palabra. Amén. Entonces, hermanos, ¿verdad? El tema es el diezmo y la ofrenda. Amén. Vamos a ver el pasaje bíblico donde nos vamos a basar para hablar de los diezmos. Malaquías 3:10 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Esa es la base bíblica en la que nosotros estamos iniciando este tema. Luego tenemos el ejemplo, ¿verdad?, del diezmo. Génesis 14:20. Amén. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este es un ejemplo, ¿verdad? Y
y como hijos de Abraham, ya que Abraham, ¿verdad? Fue cuando todavía estaba en el proceso. Sin embargo, él, aún antes de recibir la bendición, hermanos, de parte de Dios, dice la Biblia que él obedeció al Señor. Entonces tenemos el primer ejemplo, ¿verdad? Ya tenemos una base y tenemos el ejemplo de Abraham o de Abraham. Recuerde que en este tiempo de Abraham no había ley, por lo tanto el diezmo no es exclusivo del tiempo de la ley. Veamos entonces ahora las ofrendas. Amén. La base bíblica, hermanos, la tenemos en 2 de Corintios 9:7. Nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces ofrendar es dar, ¿verdad? Pero de acuerdo al corazón. El diezmo sí es una cantidad ya estipulada, establecida por el Señor. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver un ejemplo de ofrenda, precisamente con el mismo hombre llamado Abraham, pero ahora como Abraham. Amén. Y ese ejemplo lo encontramos en Génesis 22, capítulo 2, que nos dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí encontramos una diferencia entre diezmos, ofrendas. Bueno, no una, sino otra diferencia, ¿verdad? La primera es que el diezmo ya está establecido, es el 10%. La ofrenda es algo que se da de corazón, algo que se da, hermanos, de acuerdo a la disposición del corazón y que de alguna manera es más que el diezmo, porque en este caso Dios le está pidiendo a Abraham que le ofrende a su hijo, a quien más ama, al único. Imagínense. Entonces, vamos a iniciar entonces, hermanos. Usted tiene su material ahí y tenemos la introducción, ¿verdad? Vamos entonces a pedirle a nuestra hermana Olga que nos vaya ayudando aquí para ir leyendo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a empezar, ¿verdad? La introducción nos dice que el diezmo y la ofrenda son mandamientos que están vigentes, o sea que todavía no han pasado de moda, ¿verdad? Así es. Hasta el presente, por lo que debemos cumplirlos por amor, gratitud y obediencia a Dios. Ahí, hermanos, encontramos vigencia. Si usted quiere subrayar vigencia, sería excelente, ¿verdad? Porque la vigencia es que, hermanos, no ha caducado. Algunos pretenden que este tema o esto del diezmo y las ofrendas ya no está vigente. Ese es uno de los argumentos del maligno, ¿verdad? Y por otra parte, hermanos, hay 3 ingredientes que son importantes para cumplir con los diezmos y las ofrendas. Y es amor. Nadie puede dar si no ama a Dios. Gratitud, o sea que hay que estar agradecido con Dios. Y obediencia. 3 cosas importantes. O sea que si usted lo está haciendo, usted ama a Dios. Usted está agradecido con Dios y usted está obedeciendo al Señor. También yo creo que aquí podemos mencionar que es vigente porque son principios. Amén. Y los principios que Dios ha establecido, hermanos, pues son eternos. Amén. Como su palabra, ¿verdad? Que no cambia, sino permanece para siempre. Entonces el diezmo y la ofrenda son principios eternos. Por eso pues están vigentes desde que antes de la ley, en el tiempo de la ley y en este tiempo también. Amén. La gracia. En este tiempo de la gracia que a nosotros nos tocó vivir. Entonces, hermanos, teniendo presente en todo momento que únicamente damos de lo que recibimos de su mano, porque de Dios proviene todo.
Y ahorita vamos a ver un pasaje que nos habla de eso. Definitivamente, hermanos, que nosotros recibimos de Dios la vida, el oxígeno que respiramos, ¿verdad? Todo nuestro organismo funciona de manera maravillosa, hermanos, aun cuando haya enfermedades en el cuerpo, hermanos, funciona de maravilla. De manera que el Señor nos ha dado la vida, el trabajo, la familia, todo. Y de lo que Él nos da, hermanos, nosotros le damos. Amén. Ok, entonces, leamos aquí en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 1. Amén. Nos dice la palabra del Señor, hermanos. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Es importante tener en el corazón, hermanos, que no damos para los hombres, sino que damos para Dios y para el sostenimiento de su casa. Desde luego que eso tiene mucho que ver, hermanos, también la administración del ministro, del pastor, ¿verdad? Porque, bueno, no vamos a meternos a hablar de nadie más, solamente que nuestra administración o la manera como a nosotros nos enseñan es una manera, pues digamos, bíblica de cómo administrar el dinero del Señor, porque prácticamente es del Señor. Entonces pasamos a lo siguiente. En Primera de Crónicas 29:2 nos dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Fíjese cómo dice al principio, que dice David: yo con toda mi fuerza, con todo el esfuerzo he preparado para la casa de Dios oro, plata, bronce, materiales diversos y hasta madera y piedras preciosas. O sea que ellos no escatimaron, ¿verdad?, para dar al Señor. Ok. Verso 3. Amén. Seguimos leyendo en este capítulo. Nos dice el versículo 3: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Dónde tenía su afecto David? En la casa de Dios. El versículo 4: 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. El versículo 5: oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Estamos leyendo estos textos, hermanos, porque es un referente, es un ejemplo vivo del dar al Señor. ¿Entienden? Entonces David en el verso 5 hace una pregunta y se la hace al pueblo de Israel, a la congregación de Israel. Le dice: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Es decir, yo ya di, con mucho esfuerzo logramos todo esto y también, ¿verdad?, con todo el afecto de mi corazón di de mi propio tesoro. Ahora, ¿quién de ustedes quiere dar hoy una ofrenda? Pero mire cómo dice: voluntaria. Dios, hermanos, no es, ¿cómo decirlo? Dios no sangra a la gente. Dios no obliga a nadie a darle. No es obligatorio, es voluntario. Claro que eso implica amor, agradecimiento y obediencia. Amén. Pasamos al siguiente texto. Veamos la respuesta
del pueblo de Israel. Verso 6. Amén. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Mire, los padres de familia, los jefes de tribus, los jefes de millares, de centenas, mire, todos los administradores ofrecieron, pero dice voluntariamente. Leamos el siguiente texto. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Entonces están dando muchas cosas de valor, pero ¿cómo la están dando? Voluntariamente. ¿Ok? Esto es importante, hermanos, subrayarlo porque algunas personas catalogan o etiquetan a los ministros como personas que obligan a la gente a dar. Nosotros no obligamos, enseñamos. En el caso de nosotros como Ministerio de Benecer, no obligamos a la gente, sino que la enseñamos, ¿verdad? Y de acuerdo a la revelación y a la inteligencia y al deseo de obedecer al Señor, ¿verdad? Y dije inteligencia porque hay que oír con inteligencia. El que oye inteligentemente, entonces obedece la palabra del Señor. Ahora veamos el verso 8 y el verso 9. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Note usted que dice todo el que tenía. Dios no te va a pedir de lo que no tienes. No puedes dar lo que no tienes. Entonces Dios te va a dar, te va a bendecir. ¿Pero por qué te va a dar? Para que tú des. Amén. Entonces, verso 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Eso es, hermanos, es necesario meterlo aquí en nuestro corazoncito, ¿verdad? El pueblo de Dios se alegra cuando le da al Señor, cuando contribuye voluntariamente, ¿verdad? Cuando da lo que le corresponde al Señor y cuando da también su ofrenda, porque dice aquí que de todo corazón ofrecieron a Jehová. Notemos esto, que no se lo dieron a David, aunque lo recibía Jehiel Gersonita. Pero al que se lo estaban ofreciendo era Dios. Todo lo que usted haga, hermanos, sea servicio o sea una ofrenda o sea diezmo, denlo para el Señor. Y entonces usted va a ser bendecido, usted va a ser recompensado. Claro que no hay que hacerlo con la intención de que yo doy $1 para que el Señor me dé 2. Yo doy 10 para que el Señor me dé 20. No es así. Dios te puede dar mucho más. Bueno, vamos a ver cómo ora David cuando el pueblo ya empezó a dar. Verso 10. Amén. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Veamos en el verso que sigue, que es el verso 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Me llama la atención que aquí hay palabras que se repiten. Tuya es. Y luego más adelante dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. O sea que todo incluye todo. Amén. Y luego dice, tuyo, oh Jehová, es el reino. Entonces, hermanos, estamos hablando pues de que todo le pertenece al Señor, hasta nuestra propia vida. Entonces, veamos el verso 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo.
En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces, hermanos, ¿de dónde proceden las riquezas? ¿De dónde proceden la gloria? ¿De dónde? Del Señor. Todo procede de Dios. No había nada, dice la Biblia, que no existía nada. Usted no existiría, yo no existiría. Y gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por todo lo que Él nos da, porque todo procede de Él. Veamos el verso 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Mire cómo están alabando al Señor. El versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El verso 13, hermanos, enfatiza que es una alabanza lo que están haciendo. Mire, cuando nosotros damos al Señor estamos alabando. Hay muchas formas de alabar, muchas formas. Yo creo que ya lo hemos, hasta lo cantamos, ¿verdad? Hay muchas formas de alabar su nombre. Una de ellas de alabar es dando. Amén. Y entonces David en el verso 14, acá en las letras verdes al final dice, pues todo es tuyo, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, haz de cuenta que te estamos devolviendo parte de lo que tú nos has dado. Ni siquiera te estamos dando la mitad, te estamos dando el 10%. Pero ya de ofrenda, allí sí, Señor, voy a dar lo que sale de lo profundo de mi corazón, ¿verdad? Entonces, leemos aquí lo siguiente, hermana Olga. Entonces es un privilegio el poder dar un poco de lo mucho que Dios nos da para el engrandecimiento de su obra por toda la tierra por medio de sus ministros. Entonces, ¿para qué se da también, hermanos? Se da para como un privilegio. Fíjese que es un privilegio dar. Es un privilegio dar. Yo creo que cuando nosotros damos, estamos reconociendo, hermanos, a Dios como proveedor. Y también nos da el Señor para que nosotros demos y podamos engrandecer su obra por toda la tierra. ¿Entienden? Desde luego, por medio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos entonces a entrar en materia, dirían los profesores, ¿verdad? El diezmo. Vamos a enfocarnos al diezmo. Y vamos a ver, hermanos, qué es el diezmo. De dónde viene. Veamos pues la palabra diezmo. Amén. La palabra diezmo se traduce del vocablo hebreo maaser, que significa décima parte. Ok, entonces diezmo es décima parte. Y viene de la palabra azar, que significa un décimo. Se encuentra en el diccionario Strong en el numeral H4643. Cuando hablamos de esto del numeral y del diccionario Strong, es la referencia bibliográfica. Usted debe bajar a su laptop o a su celular una aplicación que se llama eShort, o bien busque diccionario Strong, SAS, busque en tienda Store y entonces baje diccionario Strong bíblico y usted va a encontrar muchas cosas hermosas ahí. Entonces también viene del vocablo hebreo azar, que significa tomar la décima parte de. Eso está en el numeral H686237. Adelante, hermano. Y también del vocablo griego decate, que significa décima parte. De decatos dice un décimo. Ok. Todas estas palabras son de las cuales viene la palabra diezmo. Décima parte, es un décimo, ¿sí? Acá vimos, ¿verdad?, que es la décima parte también. En todo esto tiene relación, pues. Ahora, ¿el diezmo qué es entonces? Es tomar la décima parte de determinada cosa.
Específicamente se refiere al aporte de bienes materiales y económicos, por lo que debemos considerar la fidelidad y obediencia en la entrega de los diezmos de lo que el Señor nos provee. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? En este caso como profesores nosotros y también como pastores, lo primero que uno hace es sacar el diezmo. Yo como profesor cada catorcena, quincena, sacamos lo que el Señor le corresponde. Eso es lo primero que sacamos. Y le digo a mi esposa, esto es del Señor, ¿verdad? Y ya luego cuando lo que entra en la iglesia, la 10ª parte, que se llama diezmo de diezmo, también lo tomamos y lo apartamos y lo enviamos a nuestro pastor. Ok, entonces hermanos, es importante considerar que hay dos ingredientes para llevar a cabo el diezmo: la fidelidad y la obediencia. Fidelidad es que, por ejemplo, el 10% de 1000 son 100. No puedo dar 99, 95, no sería diezmo. Estamos enseñando. Le quiero decir esto. No es que estamos pidiendo dinero, estamos enseñando cómo hacer las cosas delante del Señor y que a Dios le agrade. ¿Entiende? Usted no puede decir, bueno, yo no voy a dar diezmo, nada más voy a dar un 50%. Es que es demasiado. No, si usted gana 550, nada más va a dar 50. Si usted gana 100, son 10. Si usted ganó 10 pesos, es un peso del Señor. Pero si usted gana 10,000, son 1000 del Señor. Entonces, hermanos míos, esto es necesario, ¿verdad? Que lo vayamos anotando o subrayando ahí en nuestro material del discipulado. Adelante. Amén. Y este mandamiento, hermanos, ha estado vigente desde antes de la ley. Ya vimos, ¿verdad?, cuando Abraham diezmó a Melquisedec, que era un sacerdote. Fíjese que Abraham diezma a Melquisedec, que es sacerdote, y que de alguna manera es figura de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y ahí tenemos el pasaje bíblico en Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Cuando Abraham le entregó los diezmos de todo, entonces pues él lo bendijo, le dio pan, le dio vino. Así es. O sea, lo ministró con la Santa Cena, y también lo bendijo. Entonces, hermanos, este es el diezmo de Abraham. Pero también vemos en la Biblia, hermanos míos, que tenemos en Génesis 14:20, donde dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Y qué dice? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí es donde llegamos, pues. Ahora, ¿qué más dice mi hermano? Ahora, en el tiempo de la ley, el pueblo de Israel diezmaba a los levitas, que eran los sacerdotes, ¿verdad? Amén. Entonces, en el tiempo de Abraham le dio a Melquisedec. En el tiempo de la ley, Israel le dio a los levitas. Pero en este tiempo, ¿verdad?, los cristianos le dan a su ministro. Ok, ¿qué significa esto? Que usted no va a dar su diezmo en cualquier lugar. Usted, como parte de la iglesia, al tener una cobertura, un ministro, un pastor que le cubre espiritualmente. Note eso, hermano, porque mire, yo le voy a decir, mi apóstol o mi pastor Sergio Enríquez nunca me ha venido a ver, y eso no me afecta, porque yo acepté la cobertura, de estar bajo la cobertura de él, y yo recibo la enseñanza de él recibo todo lo que he aprendido primeramente de Dios, ¿verdad? Pero de mi apóstol. O sea, Dios a través de mi pastor Sergio Enríquez Oliva, he recibido la enseñanza.
Y eso es lo que yo le transmito a usted. Entonces yo doy mis diezmos allí, porque estoy siendo ministrado por un pastor. Entonces, en este tiempo los cristianos damos nuestros diezmos a un ministro, que como hijos de Abraham debemos hacer las obras de Abraham. ¿Ok? Amén. Amén. Escuchábamos hoy, ¿verdad? O ayer en el retiro de pastores de Tijuana, que los ministros son los encargados de recibir los diezmos, pero dice que son los encargados de recibirlos para administrarlos. Para administrarlos, exacto. Para administrarlos. Y pues ya ustedes, hermanos, bueno, algunos, ¿verdad?, saben cómo se administran las finanzas aquí en la iglesia. Sí, a grosso modo, era el léxico que uso. De manera general, le digo, mire, hermano, si entran 1,000 pesos en la iglesia, aquí en el Ministerio Viva la Familia, que pertenecemos al Ministerio Sebenecer, Guatemala, si entran 1,000 pesos, de esos 1,000 pesos se saca el 10% que se llama diezmo de diezmo. Quiere decir que 100 pesos van a Guatemala. De manera que de esos mismos 1,000, digámoslo así, ya se hace también un porcentaje, el 44% queda para el pastor. En el caso mío, yo nada más ocupo el 44% de la finanza de la iglesia, del dinero de la iglesia. ¿Por qué? Porque pues yo estoy trabajando y también tengo un ingreso, no ocupo todo. El 44% queda en la iglesia para comprar o pagar internet y otras cosas que se requieren para hacer eventos o actividades. Entonces, hermanos, quiere decir que hasta ahí ya llevamos un 98%. Y un porcentaje, un 2%, lo apartamos para ayudas. Ayuda a, bueno, la Biblia dice viuda, huérfanos, menesterosos, pero se ha ocupado para ayudar a algunos hermanos con COVID, que no ha sido mucho, ¿verdad? Lo más que hemos podido darle a un hermano ha sido 500 pesos, pero estamos haciendo algo, ¿verdad? Se ocupa bien ese dinero. Ok, precisamente ahora acabamos de comprar una guitarra electroacústica porque queremos reiniciar el Ministerio de la Alabanza y resulta que me la mandan rota. Pero bueno, vamos entonces a ver algunos aspectos del diezmo. No sé si vas a mencionar algo más. Bueno, entonces veamos aspectos del diezmo. Número 1, aquí lo voy a enumerar, ¿verdad? Y vamos la hermana Margarita nos va a ayudar a enumerarlos o a mencionarlos y ya lo vamos a ir explicando. Amén. De acuerdo, ¿verdad?, al pasaje que leímos al principio de Malaquías 3:10, hermanos, aquí se encuentran algunos aspectos del diezmo. Primero dice que el diezmo debe traerse. O sea que el patrón no tiene que ir por la casa, ¿verdad?, buscando el diezmo. Hermano, viene por esto, viene por esto. En este caso, algunos no pueden venir hasta acá. Como en el caso mío, yo no puedo estar allá en Guatemala cada sábado, cada quincena, pero sí lo enviamos por un medio, ¿verdad? Hoy hay muchas formas de hacerlo. También dice que debe hacerse siempre. O sea, siempre que se esté recibiendo, ¿verdad?, un salario, sí, pues se debe. Sí, aunque estemos pasando momentos difíciles, ¿verdad?, debemos seguir siendo fieles al Señor. Amén. Y debe ser voluntario. O sea, no podemos, el pastor, yo no puedo agarrar, hermanos, y decir, a ver, pásenme la libreta, hermanas, a ver, hermana secretaria, ¿quiénes dieron el diezmo? Esta hermana no ha diezmado, ¿verdad? Y entonces hablar con ella y llamarle la atención. No, eso no se hace, porque debe ser voluntario. Ya la persona que está diezmando está consciente que es por amor, por agradecimiento y por obediencia. Amén. El que sigue es igual, debe ser voluntario. Ya lo repetí. Amén. Debe ser llevado al alfolí. Lo puse 2 veces para que no se nos olvide. Bueno, debe ser llevado al alfolí, ¿ok?
O sea que si usted lo deposita, por ejemplo, en un banco, pues obviamente lo va a buscar el ministro. Pero en la iglesia, pues se deposita en el alfolí y la secretaria tesorera se hace cargo de distribuir. Amén. Deben ser entregados donde se alimenta. ¿Ok? En la iglesia donde se alimenta. ¿Dónde escucha usted el mensaje? Pues yo lo escucho, pastor, con usted, pero yo diezmo en otra parte. Ah, bueno, escuche a su pastor, ¿verdad? Aquí no hay hermanos de otra iglesia, pero cuando es allá afuera, pues si hay personas que no son de la congregación, no tienen por qué diezmar aquí donde yo estoy. Tampoco el diezmo es para ayudar al necesitado y decir, mira, no voy a dar mi diezmo aquí, pero se lo voy a dar a una persona que tiene una necesidad y yo creo que Dios me lo va a tomar en cuenta. No, porque debe ser en la iglesia donde usted está alimentándose. Si usted quiere ayudar a alguien, ya eso tiene que hacerlo con dinero de usted. ¿Por qué? Porque el diezmo no le pertenece a usted ya, le pertenece al Señor. Sí es claro eso, ¿verdad? Si usted está entendiendo esta enseñanza, dígame en amén, dice un hermano. Pasamos entonces. Amén. Por eso, ¿verdad? Checando ese punto, pues, a veces decimos, es que voy a entregar mi diezmo o traigo mi diezmo, entonces no debemos decir así, sino el diezmo del Señor, porque es algo que a Él le pertenece. Amén. Tampoco, ¿verdad? Decir, pastor, ahí está su diezmo. No. Fíjese que un hermano de allá, no de aquí pues, sino de otro lugar, le mandó al pastor el diezmo en un sobre y se lo dio a su hijo y le dijo, toma, llévaselo a tu papá y dile que ahí tiene para que comas. Así, chocante, porque pues es norteño el hermano, pero así pues, para que coma. Entonces el pastor agarró y le dijo, ve hijo, llévaselo, dile que así no se dan los diezmos. Así no se da el diezmo. Y tal vez, ¿verdad? Eso, como hemos sido tal vez a veces directo, hermanos, le hemos dicho a los hermanos, porque pues supimos en algunos casos, ¿verdad? De un hermano que traía el diezmo hasta acá y sí daba un buen diezmo, 1,500, hermanos, 2,000 pesos. ¿Quién en su sano juicio va a rechazar un dinero así? Pero si es un diezmo, Dios no lo va a recibir. Si lo trae, ahí está. Y luego si ya le dijo a la mujer, se lo voy a llevar, pero la verdad, no sé para qué le estamos dando el dinero a los pastores, si nosotros somos los que trabajamos. Y no es así. Tiene que ser por amor, con amor, en amor, con agradecimiento y en obediencia. Ok, adelante. Amén. También, hermanos, otro aspecto del diezmo es reconocer cobertura. Ok. O sea que usted no va a dar el diezmo en cualquier parte, sino donde usted tiene pastor. Ok. Y pues ya, ¿verdad? Se nos estaba diciendo hace ratito que el ministro también da el diezmo de diezmo. Así es, hermano. Bien, pues entonces ese es todo el tema, pero lo vamos a ir desglosando a ver si logramos terminar. Que yo espero en Dios que lleguemos por lo menos a alguna... Debe traerse. En Malaquías se nos indica que debemos traer el diezmo. Este verbo está en modo imperativo, es decir, indica una orden o mandamiento, el cual no debemos tardar en obedecer. Aquí tenemos que hacer una clara distinción. Dios ordena el diezmo, no yo como pastor. Por eso yo no puedo obligar a nadie, ¿verdad? Y decirle, es que tienes que obedecer a Dios. No. La persona que ama, que está agradecido, que quiere obedecer a Dios, lo va a hacer. Ahora, la palabra traer se traduce del hebreo bou, que significa venir con el diezmo, traer el diezmo, entrar en la iglesia y entregar el diezmo, ir a la congregación, llevarlo, llevar algo, pasar, cruzar y fuera. Ok, pasamos a la siguiente
diapositiva, veamos. Adelante, hermana. Debe hacerse siempre con la connotación que se debe hacer una vez más, indicando una práctica continua. Ya sea en tiempo de bonanza como en tiempo de prueba, el cristiano debe dar su diezmo. Este es uno de los detalles que, pues a veces, ¿verdad? Viene, le voy a contar mejor yo, porque algún hermano podría pensar que nosotros no pasamos por eso. No, sí pasamos. En una ocasión yo iba a Guatemala y no llevaba yo mucho dinero, no llevaba mucho, pero sí llevaba yo el diezmo, y el diezmo era una buena cantidad. En el camino entró la tentación de no darlo para suplir la necesidad mía. Esto que estoy diciendo no me trae ninguna alegría, me da vergüenza, me da pena, pero puede ayudar a algunos a entender esto. Entonces, cuando yo iba ahí en la noche, en sueño, el Señor me habló y me mostraba que no debía yo de tomar nada del sobre del diezmo, que Él me iba a suplir todo. Y me arrepentí, le pedí perdón por haberlo pensado, no por haberlo hecho. Y entonces ya en Guatemala yo lo primero que hice fue llevar el diezmo, hermano, y el Señor empezó a proveerme tanto, hermano, que hubo gente que yo no esperaba, ¿verdad?, que me bendijesen o me bendijeran allá. Entonces, hermanos, sea que pasemos en momentos de dificultades, momentos de crisis o momentos de abundancia, debemos ser fieles con nuestros diezmos. Entonces pasamos al siguiente punto. El diezmo, hermano, debe ser aceptable, debe ser aprobado por el Señor, porque Él indicó que si alguien llevaba una ofrenda, en este caso diezmo, y se recordaba que tenía algo en contra de su hermano, que la dejara en el altar y fuera a reconciliarse. Lo encontramos en Mateo 5:23. Amén. Bien, es que andan mi nieto por aquí con mi hija y mi yerno. Bueno, aquí hay algo importante, hermanos. Y eso es lo que comentaba hace unos momentos. El diezmo debe ser aceptable. El que lo aprueba es Dios. ¿Sí? Por eso debe ser con una buena actitud y debe ser voluntario. Pero también dice que si alguien tiene algo contra su hermano, no dice que deje de diezmar. Dice que traiga el diezmo o la ofrenda, en este caso el diezmo, lo deje en el altar, vaya, arregle su situación y luego venga, aunque ya lo tomaron, ya hicieron cuentas y todo eso, venga y diga: Señor, yo ya traje mi diezmo, pero no lo había presentado. Hoy ya vengo aquí y aunque ya lo tomaron, lo presento delante de ti para que tú lo recibas, y espero, Señor, que sea aprobado. Porque eso es lo importante. Yo eso se lo decía pues a algunos hermanos, y perdón que yo repita esto una y otra vez, pero sí lo dije y se enojaron conmigo, pero yo no lo hice enojado tampoco. Nomás dije: hermano, si usted no quiere dar sus diezmos, no lo traiga. Nadie le está obligando. ¿Para qué va a dar un diezmo? Sí nos hace falta, sí tenemos que pagar. ¿Sabe cuánto nos vino la luz ahora? De 3.800, 3.600. Ahora, eso, pues parte es de la iglesia y parte acá. Pero a donde voy yo es que el diezmo debe ser aprobado por Dios. Yo quiero que Dios le bendiga a usted. Cuando usted da su diezmo, ¿verdad? Algunas hermanas, gracias a Dios, lo depositan y nos avisan. Digo algunas porque son 2, 3 hermanos que depositan sus diezmos y nosotros lo recibimos y oramos por ellos y bendecimos sus vidas, ¿verdad? Y yo quiero que el Señor bendiga tu vida, que el Señor prospere tu vida. Por eso hazlo siempre con amor.
Hazlo siempre en agradecimiento y hazlo siempre en obediencia y hazlo aunque estés pasando momentos difíciles. Ok. Sí, porque recordemos, hermanos, que nuestra ofrenda debe ser aceptable ante Dios y, o sea, tanto la ofrenda como el ofrendante, o sea, nuestra vida. Porque si lo damos con obediencia, con amor, con gratitud, pues va a ser aceptado. Y si estamos tomando esas actitudes, pues nosotros, nuestra vida, ¿verdad?, va a ser también aceptada delante de Dios. Debe ser voluntario y por último debe ser por iniciativa propia. El diezmo es un mandamiento que debemos dar u ofrecer. O sea, es una iniciativa. Yo agradezco a Dios por los hermanos que diezman. A ninguno de ellos lo obligamos, sino que se enseñan. Otros ya vienen enseñados. Claro que debemos aprender aún más, ¿verdad?, acerca del tema. Pero el diezmo es un mandamiento y se da por iniciativa propia y también como una práctica continua. Fíjese, eso de la práctica continua es que es permanente y se hace en comunión con el Señor de manera voluntaria, aunque estemos pasando momentos difíciles en nuestro diario caminar. Entonces, esto es importantísimo para la iglesia. Adelante. Amén. También, hermanos, el diezmo debe ser llevado al alfolí. Alfolí se traduce del hebreo obsar, que significa tesoro, provisión, reserva de la casa y suministro. Está en el diccionario, ¿verdad? Strong. En el numeral 2.14, si está la H, es palabra hebrea, ¿verdad? Sí. Indicando que puede tratarse de comida y bebida, pero también de oro y plata. Sí, entonces ahí, ¿verdad? Si usted va a comer y va a beber, manden unos taquitos. No es cierto, hermano. No es cierto. Ya me aplastó el pie mi esposo. Perdón. No. Mire, hablando bíblicamente, hermanos, ¿verdad? Encontramos que el diezmo hay que traerlo al alfolí. Si usted trae, por ejemplo, usted tiene 10 matas de plátano o de naranja, descargó las 10, usted debe dar su diezmo también de ahí. No tiene dinero, pero dice, yo voy a dar frutas, voy a dar plátano. O sea, estamos enseñando, estamos explicando. El diezmo abarca, hermanos, comida, bebida, oro, plata, incluso animales. Por eso se llama primicia. ¿Por qué? Porque la primicia es lo primero, lo mejor, lo más gordo. La primicia es eso, ¿no? Si usted estudia la ofrenda que dio a, ¿cómo se llamaban estos dos hermanos? Caín y Abel. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue aprobada y la de Caín desaprobada o rechazada? Porque la ofrenda de Abel, hermanos, llevaba el amor, obediencia y llevaba agradecimiento y dio lo mejor. Dice que dio la primicia, lo más gordo, lo más bueno que tenía, ¿verdad? Nunca le dé al Señor las obras, nunca. Porque Dios a usted le ha dado muchas bendiciones. Ok, veamos lo que dice las letras amarillas. Sí, recalcando un poquito, ¿verdad? El alfolí era como una reserva, dice que había en la casa, sí, un suministro, o sea, donde ahí, hermanos, pues en el tiempo, ¿verdad?, de antes, pues el pueblo llevaba ahí de sus frutos, de lo que ellos cosechaban, ¿verdad? Animales también, pero también oro y plata, o sea, era una reserva, ¿verdad?, para que ahí los sacerdotes lo ocuparan para las necesidades que habían en la casa del Señor. El diezmo debía ser llevado al alfolí para que hubiera alimento en la casa de Dios, para que los sacerdotes que ministraban delante de él lo recibieran y dispusieran de él. Ok, entonces, hermanos, los sacerdotes administraban ese dinero.
Fíjense lo que le voy a decir. Un error que cometen en muchas iglesias es que el diezmo, todo el diezmo se lo dan al pastor y el pastor se queda con todo el diezmo. Nada más saca el diezmo de diezmo. Y están tan acostumbrados que cuando en un tiempo yo enseñé eso, o incluso con la práctica, no lo aceptaron. Dijeron que no. Entonces, y luego, ¿verdad? Como todo el dinero le queda al pastor, entonces el domingo, hermano, necesitamos pagar la luz. ¿Cuántos van a apoyar? Hay que vender talentos, hay que vender comida, hay que vender esto, hay que hacer aquello. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que haya fondos en la caja. Y no, hermano. Luego, mire, a mí me pasó un caso que porque habían hermanos que hacían ventas, pero ya luego cuando venía la hora del culto, pastores, que no vamos a llegar a tiempo porque estamos haciendo el talento, estamos haciendo la comida todavía. No, 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 no. Le decía yo, no, hermano, vamos a dejarlo así. Yo quiero que vengan y que aprovechen el alimento espiritual. Eso es lo que quiero, que ustedes crezcan espiritualmente. Ok, veamos entonces lo siguiente. En Números 18:21 nos dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y el versículo 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, los diezmos, hermanos, eran para los ministros y son, ¿verdad? Aunque el Señor lo delegó así, ¿verdad? Ok, deben ser entregados también donde se alimentan. Amén. Esto nos indica que los diezmos deben ser traídos o entregados en el lugar donde nos alimentamos espiritualmente y congregamos, y son para el ministro, para que el ministro los administre adecuadamente. Adecuadamente. O sea, yo no puedo agarrar y decir, denme 1,000 pesos de la caja y me los voy a gastar en lo que yo quiera. Aún, ¿verdad? Esta distribución ya la hemos explicado en la iglesia. Número 18:26. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Ok, entonces, hermanos, yo espero, ¿verdad?, que pues esta enseñanza sea de bendición. ¿Qué significa dar un diezmo en una iglesia? Es reconocer cobertura. La entrega del diezmo es un reconocimiento de la autoridad del ministro, ¿verdad?, que le está dando el alimento espiritual, la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos 7:2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de paz. Entonces, usted debe dar su diezmo en donde se está alimentando y donde usted tiene un padre espiritual, dice Hebreos 7:3. Adelante, mi hermano. Amén. Hablando de Melquisedec, ¿verdad? Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y mire lo que dice el verso 5, hermano. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ok. Bien, hermanos, entonces veamos el verso 6 y el verso 7. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Perfecto. Hermanos, no sé si tienen alguna pregunta, ¿verdad?, acerca de esto, pero para cerrar esta enseñanza,
debo decirle que los ministros damos el diezmo de diezmo, ¿sí? Se menciona pues que el diezmo, que del diezmo que el ministro recibe, debe reservar el diezmo para el Señor. Por eso dice allá, lo acabamos de leer, número 18:26, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces, los levitas, los sacerdotes, tenían, hermanos, que distribuirlos adecuadamente. Por eso, pues, lo que entraba en Israel a los sacerdotes en cuanto a diezmo, por concepto de diezmos y por concepto de ofrendas, se distribuía, hermanos, primero se tomaba, ¿verdad? Se apartaba el diezmo de diezmo. Luego, la cosecha, ¿verdad? Bueno, hablando de una familia, vamos a pensar que usted es israelita y es espiritualmente. Usted ganó 1,000 pesos. De esos 1,000 pesos, usted saca sus 100 pesos, que son el diezmo, ¿sí? De ahí le quedan 900 pesos, que eso es cosecha. Los 900 pesos es la cosecha, que es para el pueblo. Pero ya tomando en cuenta el total, usted debe sacar un 2% en su casa, ¿verdad? Para guardarlo, para ayudar a otros. Y lo va guardando, lo va ahorrando. 1,000 pesos, usted sacó 100, que es el diezmo que va a dar en la congregación o a su ministro, y va a sacar el 20%, o el 2%, perdón, no el 20, el 2, que viene siendo 20 pesos. Usted va a sacar 20 pesos, lo guarda y pone en un sobrecito para ayudar a algún hermano. Pero tiene que ser una persona que usted conoce de la congregación, de la iglesia, o alguien que sepa usted que tiene alguna necesidad en la familia, que usted lo conoce, porque hoy hay personas que llegan tocando las puertas y no sabemos si es cierto, hermano. Perdón pues por eso, pero yo sí soy desconfiado en eso. Entonces, hermanas y hermanos, yo espero que esto sea de bendición para su vida. Si hay alguna pregunta, ok, no hay preguntas y me queda 1 minuto solamente para despedirnos. Hermanas, cualquier pregunta estamos para servirles. Y espero yo, ¿verdad?, que usted haya hecho sus anotaciones de lo que acabamos de hablar. Que el Señor le bendiga, hermano. ¿Le di algo? Vamos a orar brevemente. Amén. Nuestra hermana nos dirige en esa oración. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad?, por la enseñanza que hemos recibido. Amén. Esto nos ayuda y nos edifica. Vamos a orar. Padre, gracias. Te adoramos y te bendecimos, te damos gracias por la enseñanza, Dios mío, que tú nos has dado, Dios. Te pedimos que traigas revelación a la vida de nuestros hermanos para que puedan recibir esta enseñanza, Dios mío, en su corazón, en su mente, en su espíritu, y puedan seguir, Dios mío, cumpliendo con estos principios en su vida. Y los que no lo están haciendo lo puedan empezar a hacer, Dios mío, y sus vidas sean bendecidas grandemente, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.